Todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿qué ocurre cuando un adolescente comete un delito y cómo serían los procedimientos que se irían a cabo en esos casos? Bueno, mi equipo les va a explicar y responder esa pregunta sobre las medidas aplicables en el procedimiento penal del adolescente. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un conjunto de normas, reglamentos, instituciones y organizaciones que buscan regular y establecer las acciones a seguir con los adolescentes entre 14 y 18 años que han realizado algún acto punible. Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que en el colectivo hayan cometido tales infracciones, aún así mantendrán el derecho a la rehabilitación y la resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado, implementados por las instituciones y organizaciones que este mismo determine. Además, este sistema cumple la función de regular y controlar las acciones que se les puede imponer a tales adolescentes. Este sistema es importante, ya que garantiza que se respeten los derechos de los adolescentes, pero no solo cumple el deber de protegerlos, sino que también se busca que se responsabilicen ellos mismos por sus acciones y que corrijan los errores que cometieron. Las decisiones que se toman con el adolescente buscan que se mantenga su educación, su formación y que estos se rehabiliten, como cambiar su manera de pensar, sentir y actuar. No se buscará penar a un adolescente con fines de castigarlos o de lastimarlos. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en manera de buscar lograr sus objetivos, debe contar con una serie de medios, los cuales están establecidos en el artículo 256 de la LOPNA. Este artículo establece las siguientes medidas. Se requieren de políticas, programas y medidas socioeducativas de atención e inclusión social con la familia, escuela y el poder popular. Se requieren de organismos administrativos y judiciales. Se requiere de una unidad de formación socioeducativa e integral para los y las adolescentes con medidas no privativas de libertad. Se requieren de entidades de atención y formación socioeducativa integral para los y las adolescentes con medidas privativas de libertad. También se requerirán de personal especializado y de los recursos económicos adecuados. Tal sistema también se ve integrado y apoyado por varias instituciones y órganos, como lo son la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal del mismo Tribunal Supremo de Justicia, la sección de adolescentes del Tribunal Penal, el Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de juventud y educación, la Defensoría del Pueblo y los consejos comunales. El sistema de justicia para adolescentes se diferencia del sistema procesal penal de adultos por la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. La LOPNA contiene principios y derechos que deben orientar la aplicación de las normas que la constituyen, a fin de darle vigencia al catálogo de garantías que tanto el derecho interno como el derecho internacional establecen. Es decir, la LOPNA es la disposición de derecho interno que se adoptó a raíz de la ratificación por parte de Venezuela de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Algunas de estas disposiciones ya se encontraban tipificadas en la ley venezolana. Por ejemplo, el artículo 37, numeral A de esta convención, establece que ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles. Esto ya estaba prohibido por la Constitución venezolana. Además establece que no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad. Esto también fue prohibido por la Constitución para todos los ciudadanos, no solo para los niños. De hecho, Venezuela fue el primer país en abolir la pena capital. Tenemos la noción de la separación de adultos. ¿Por qué? Porque se busca que los niños estén separados de los adultos en todo tipo de proceso penal. Esto se encuentra tipificado en el artículo 549 de la LOPNA, que establece que en prisión preventiva o cumpliendo una sanción privativa de libertad, los menores deben permanecer en áreas exclusivas para ellos, siempre separados de los adultos. Esto va en línea con el artículo 37, numeral C de la Convención de los Derechos del Niño. Esto busca, primero, salvaguardar la integridad física del niño, pero también la mental. ¿Por qué? Porque la prisión no puede ser un sitio donde los niños van y se dañan.
Es decir, si el Estado presume la inocencia del niño, no lo puede poner en prisión preventiva con adultos que seguramente, o muchos de ellos, tienen malos hábitos y pueden dañar al niño de manera psicológica. El artículo 40, numeral B de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que a todo niño del que se alegue que se infringen las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes, se le garantice por lo menos lo siguiente: que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, es decir, la presunción de inocencia. Bueno, este precepto ya estaba incorporado en la ley penal venezolana y aplicaba para todos, para adultos y para niños. Luego, que será informado sin demora y directamente o cuando sea procedente por intermedio de sus padres o sus representantes legales, es decir, sus abogados, de los cargos que pensan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa. Pues aquí entran en juego muchos principios. Uno es el principio constitucional de la tutela judicial efectiva y segundo, el derecho a la defensa. Pero el derecho a la defensa apropiada, es decir, que se le permita acceso a los abogados al expediente del niño y de qué se le está acusando. Que además se le permita contar con un tiempo razonable para los abogados preparar una asistencia jurídica de calidad. El numeral 6 del artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece además que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado. Esto se encuentra tipificado de manera nacional en el artículo 542 de la LOMNA y además de la 60 de la Constitución Nacional. De hecho, el artículo 542 de la LOMNA establece que inmediatamente, al reconocer que el menor no habla el castellano o no entiende el castellano, se le informará inmediatamente de lo que le dispone el artículo 60 de la Constitución Nacional, que dispone que de la persona no entender o no hablar el idioma utilizado en Venezuela, en este caso el castellano, se le proveerá de un intérprete gratuito. Acerca de los destinatarios. Según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad. Sin embargo, en Venezuela, el artículo 2 de la LOMNA especifica como niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad y adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18. También menciona que si existiesen dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, se presumirá niño, hasta que se pruebe lo contrario. Así como si existen dudas si una persona es adolescente o mayor de 18, se presumirá adolescente, hasta que se pruebe lo contrario. El artículo 10 expresa que todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. En consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminación. Recordemos que las medidas respecto a los niños y adolescentes deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Ahora, acerca del tema exacto de nuestra exposición, que es las medidas aplicables en el procedimiento penal de los adolescentes, tenemos en el artículo 518 se desarrolla la responsabilidad del adolescente, que dice que él o la adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. Esta diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. También en el artículo 531 habla de las disposiciones del título 5 de la LOMNA, que desglosa el sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Serán aplicados a todas las personas con edad comprendida entre 12 y menos de 18 años al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen los 18 años o sean mayores de edad cuando sean acusados. El siguiente capítulo, que corresponde al 532, tutela a los niños y niñas, estableciendo que cuando un niño o niña se encuentre
incurso en un hecho punible, solo se le aplicará medidas de protección de acuerdo a lo previsto en la último, para terminar de aclarar, el artículo 533 habla de los grupos etarios, donde a los efectos de la aplicación y ejecución de las sanciones se distinguen a los y las adolescentes en dos grupos. El primero, aquellos que tengan de 12 años hasta menos de 14 años. Y el segundo, los que tengan 14 años y menos de 18 años. Hoy te voy a hablar sobre los principios que rigen la responsabilidad penal del adolescente. Pues estos principios se encuentran estipulados en la LOPNA, la Ley Orgánica para Niños, Niñas y Adolescentes, en la sección tercera, Garantías Fundamentales. En el artículo 538 encontramos como primera garantía o primer principio la dignidad, que se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, el derecho, la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenido de las medidas cautelares o definitivas que se puedan imponer. Quiere decir que el derecho es igual para todos los adolescentes, sin necesidad de discriminación. El artículo 539 señala la proporcionalidad. Indica que las sanciones deben ser racionales en proporción al hecho punible atribuido a sus consecuencias. Esto quiere decir que toda pena debe ser proporcionalmente igual al delito que haya cometido la persona, o en este caso, el adolescente. El artículo 540 habla sobre la presunción de inocencia. Se presume inocente del o de la adolescente tanto hasta una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputada, imponiendo una sanción. Este es un artículo que conseguimos en el Código Penal, que habla que se presume la inocencia antes que la culpabilidad de la persona. En el artículo 541 habla sobre la información, y este quiere decir que el adolescente que haya sido investigado, detenido, debe ser informado por los motivos de la investigación o autoridad del responsable de la misma. Debe solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes o responsables o su defensor. Pues bien, seguidamente hablamos del artículo 542. Habla sobre el derecho de ser oído u oída, que todo adolescente tiene derecho a ser oído en la investigación, en el juicio y durante la ejecución de su sanción. Después hablamos del juicio educativo en el artículo 543. El adolescente o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara y precisa por el órgano investigador y por el tribunal sobre el significado de cada una de sus actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia y el contenido de las razones legales y ético-sociales de las decisiones que se produzcan. También está la defensa en el artículo 544. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta. A falta de abogado defensor privado o abogado defensora privada, el o la adolescente debe tener asistencia a un defensor público especializado, defensora pública especializada. Asimismo, el artículo 545 habla sobre la confidencialidad, que se prohíbe la publicación de datos de la investigación del juicio, directa o indirectamente, que posibiliten identificar al adolescente. Se dejan salvo las informaciones estadísticas, el traslado de las pruebas previstas en el artículo 535 de esta ley. El artículo 546 habla sobre el debido proceso. Ese debido proceso. El proceso penal del adolescente es oral, reservado y rápido, contradictorio ante un tribunal especializado, y las resoluciones y las sentencias son impuestas y las sanciones impuestas revisables con un arreglo a este. El artículo 547 habla sobre la única persecución. Dice que la remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden una nueva investigación o juzgamiento del o de la adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. El artículo 548 habla sobre la excepcionalidad de la privación de la libertad. Salvo la detención en flagrancia, la privación de la libertad solo procede en orden judicial, en los casos bajo las condiciones y los lapsos previstas en esta ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del o la adolescente. El artículo 549 habla sobre la separación de las personas adultas.
Los y las adolescentes deben estar siempre separados o separadas de las personas adultas cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad. Las oficinas de la Policía de Investigación deben tener áreas exclusivas para los o las adolescentes detenidos o detenidas en flagrancia o a disposición del o de la fiscal del Ministerio Público para su prestación al juez o a la jueza, debiendo remitirlos o remitirlas cuanto antes a los centros especializados. Tanto la prisión preventiva como las sanciones privadas de libertad deben cumplirse exclusivamente en establecimientos adscritos al sistema previstos en esta ley. El 550 te habla sobre el proceso a indígenas y habla de que cuando se trate de adolescentes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, se debe observar, además de las reglas de esta ley, sus usos y costumbres y seguridad, las autoridades propias, siempre que sea posible su competencia. Pues en esta ley orgánica del niño, niña o adolescente presenta desde el artículo 539 hasta el 550 todos los principios de la responsabilidad penal del adolescente. Pues a partir de ahí nos regimos sobre la responsabilidad que tiene cada adolescente en el Estado. Hoy en día se trata de privilegiarse el uso de medidas a través de métodos de justicia restaurativos que lleven al resarcimiento del daño causado a la víctima y a la internalización por parte de la persona que cometió el delito o de la víctima de las consecuencias de sus actos. La ley busca medidas que no impliquen necesariamente la privación a la libertad, por la cual nos ofrece otros métodos restaurativos para el adolescente. Sin embargo, en los delitos más graves es aplicable la privación a la libertad del adolescente. El artículo 620 de la LOMNA contiene que, una vez declarada la culpabilidad del adolescente en el hecho punible y comprobada su responsabilidad ante un tribunal, se tomarán las siguientes medidas: orientación verbal educativa, imposición de reglas de conducta, servicio a la comunidad, libertad asistida, semilibertad y, como pena mayor, privación de libertad. El artículo 623 de la LOMNA contiene que la orientación verbal consiste en la aplicación por parte del juez o la jueza de manera clara y precisa, de manera en que el adolescente pueda internalizar y concientizar su conducta a los efectos de comprender la responsabilidad y el daño social que ha causado. Se dejará una constancia de acta una vez cumplida esta sanción. El artículo 624 de la LOMNA contiene que la imposición de reglas de conducta consiste en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez o la jueza para regular el modo de vida del adolescente, así como para promover y asegurar su formación. Esto tendrá una duración máxima de 2 años. El artículo 626 contiene que la libertad asistida la otorga el juez o la jueza con la condición obligatoria de que el adolescente se una a un programa socioeducativo que le brinde la supervisión, el acompañamiento y la orientación por un grupo de profesionales capacitados como psiquiatras y psicólogos, y su duración máxima es de 6 años. El artículo 627 contiene que la semilibertad consiste en la unión del adolescente a una entidad de atención durante el tiempo libre que éste disponga en la semana, y su duración máxima no puede exceder de 1 año. Y el artículo 628 contiene la privación a la libertad. Esta es la sanción mayor que se le puede imponer al adolescente y consiste en la privación del derecho fundamental de la libertad. El adolescente podrá ser privado de libertad cuando se trate de los delitos de homicidio, salvo el culposo, violación, secuestro, delitos de droga en mayor cuantía o cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato o terrorismo. La pena no podrá ser menor de 6 años ni mayor de 10. También podrá ser privado de libertad cuando se trate de delitos de lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo de vehículos automotores, abuso sexual con penetración o asalto al transporte público. La pena no podrá ser menor de 4 años ni mayor a 6. Si el adolescente incumpliere injustificadamente las otras sanciones que le han sido impuestas, la privación de libertad tendrá una duración máxima de 6 meses. En el caso de que el adolescente vuelva a reincidir en los delitos, se sancionará al adolescente o la adolescente con el límite superior de la sanción.